Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañé y en la review de hoy os traigo una película que pasó por el Barcelona Film Festival y no es otra que Tezuka's Barbara, dirigida por Makoto Tezuka, el hijo del gran Osamu Tezuka, que adapta la obra de su padre en esta película protagonizada por Goro Inagaki, Fumi Nikaido y Kiyohiko Shibukawa. Mientras camina por unos túneles de la estación de metro de Shinjuku, el famoso escritor Yosuke Mikura descubre a una extraña mujer aparentemente borracha que se dedica a recitar poesía francesa. Su nombre es Bárbara. Mikura decide llevarla a casa para que pueda comer algo y asearse con tranquilidad, y antes de que se dé cuenta, Bárbara se convertirá en la sombra que le acompañará a Mikura por todas partes, salvándole sus propias ilusiones de grandeza y de sus ataques de sus enemigos. Es decir, que esta película tenía varias ganas por varias razones. La primera, porque conocía a Makoto Tezuka, que venía a presentar The Legend of the Stardust Brothers en la edición de Sitges de 2018, y me pareció muy majete. La segunda, porque estaba protagonizada por Fumi Nikaido, que apareció en películas como la recomendable Why Don't You Play in Hell, pero también por el director de fotografía Christopher Doyle, que es el director de foto habitual de las películas de Wong Kar-wai. Y si no sabéis quién es Wong Kar-wai, les recomiendo encarecidamente ver sus películas. Lo mejor es sin duda que Fumi Nikaido y Goro Inagaki llevan a cuestas una película que, aunque hay bastantes actores, llevan todo el peso de la trama, donde sobre todo la Nikaido hará un papelazo haciendo de femme fatal que se llevará al personaje de Inagaki al borde de la locura por una mujer, siendo el escritor buscando a su musa obsesionada por ella. Además, Christopher Doyle hace gala de su nombre, haciendo que la fotografía de la película nos quede bien cerca de lo que Wong Kar-wai nos tenía acostumbrados en sus películas como The Sandamar, Chungking Express o 2046. Lo peor es que el pobre Makoto, lo del tempo en esta película se le ha atragantado, y es que la película ofrece bajones de un ritmo muy acusado, capaces de estar esperando al que algo suceda, porque se ha quedado demasiado tiempo en una subtrama que tampoco era demasiado interesante. Eso, y que el manga no es precisamente uno de los más conocidos de su padre, y que si algún género pertenece a esta película, estaría más cerca del Pinkueiga, esas películas eróticas japonesas, que del drama, pero aún y así las escenas de sexo se quedarían algo escasas para ser de este tipo de género, quedándose un poco en ninguna parte. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,9, en Rotten Tomatoes ha tenido un 70% de votos a favor, y en Error de Record pues vamos a darle un 6,5, porque sí es una película interesante, donde tanto Fumi Nikaido, que nos da un personaje complejísimo y atractivo, fotografiado magistralmente por Christopher Doyle, pero que el tiempo y la narrativa, algo confusa, le hacen bajar muchísimos escalones de esa nota, y la verdad es una pena. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribíos y dadle a like, que doy mucho de subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.